¿Puedes imaginarte ser succionado por la abertura de un avión y al caer darte cuenta que caíste sobre un pajar? ¿Cuántas posibilidades crees que hay de que eso suceda? Yo creo que serían 10,1% de probabilidad. Eso parecería en la vida real como simplemente un guión de película de Marvel o algo parecido. Pero no, hoy te voy a hablar del caso de Franz Schleck. Un hombre que podría decirse desafió la lógica de lo posible, salvándose 7 veces de una posible y de hecho de una gran posibilidad de su muerte, y cerrando su vida con broche de oro, luego de haber vivido tantas tragedias increíblemente espectaculares, luego de haber vivido algo parecido a una película de cine. Así que trae tus palomitas porque esto se va a poner muy bueno. Franz Schleck nació en Croacia en 1929. Llevaba una vida completamente normal como de cualquier hombre promedio en Croacia, como profesor de música, una profesión realmente poco interesante por allá en Croacia en esos tiempos. Pero todo cambió en 1962 o en 1957. De hecho, las fuentes de información difieren un poco en esto, pero la verdad es lo de menos. Según mis matemáticas, él vendría a tener unos 33 o 30 años cuando comenzó todo, cuando su vida comenzó a girar alrededor de una serie de eventos afortunados o desafortunados. Y con el pasar de los minutos vas a entender por qué no digo. Fue para ese año en el que Franz se encontró con una de las primeras fantásticas experiencias que vendrían ocurriendo a lo largo de su vida, puesto que en ese año él se encontraba en un tren y debido al intenso frío las vías de ese tren se habían congelado, lo que causó que el tren se descarrilara y cayera al río helado. Según datos, las 17 personas que iban con él murieron ahí, ahogados, congelados. Pero Franz fue el único sobreviviente entre esas 17 personas, porque él logró salir de aquel vagón con la ayuda de una persona antes de que fuera demasiado tarde. Por lo que Franz en este accidente tan solo terminó con un poco de hipotermia y una fractura en el brazo. Bastante suerte tuvo en esta ocasión. Pero no te imaginarás lo que le sucedió después, pues tan solo un año luego de su acontecimiento y gran accidente anterior, cuando él se encontraba en un avión, estaba abordando un avión por primera vez en su vida, y como dicen los reportajes la última, ¿por qué? Porque se encontraba en un vuelo de paseo, pero esos planes de paseo en avión no salieron como uno lo esperaría, puesto que el avión en el aire perdió una de sus puertas por haber explotado, por lo que él viendo, esa abertura, lo que hizo fue succionar a Franz hacia el vacío. Luego, ¿qué pasó? Franz, un hombre con demasiada suerte, cayó sobre un pajar cerca de una granja. Yo sinceramente me dio un poco de gracia esta parte de la historia, porque me parece tan ilógico, tan improbable, que me da gracia. Es que vi ese tipo de cosas simplemente en animaciones, ni siquiera en películas, en animaciones o quizás en películas cómicas, pero en la vida real me quedé sin habla. Y adivina que los demás 19 pasajeros murieron ahí. Franz fue el único sobreviviente. Imagínate cómo sobrevivió, cayendo sobre un pajar. A mí no tan solo me pareció absurdo eso, sino que también imposible. ¿Puedes imaginarte aquello? Y es entonces cuando decimos, bueno, pues por lo visto
sí fue posible. Hay personas con demasiada suerte en el planeta. O sea, ¿qué? ¿Tenía un karma este señor? Pero bien, continuemos porque el siguiente evento te dejará con la boca abierta. Y nuevamente tenemos de protagonista a un Río y a Fran Celia. ¿Por qué? Porque un día en el que él estaba en un autobús, el autobús de camino se desvió. No sé si perdiendo el control, no sé de qué modo, pero el punto es que se desvió del camino y terminó cayendo en un río. Las 4 personas que iban con Fran murieron en el incidente. En cambio, adivinen quién fue el único sobreviviente. Pues este hombre. Sí, este hombre fue el único sobreviviente de esas 5 personas que iban en el autobús. ¿Y saben cómo es que sobrevivió? Sobrevivió nadando hacia la orilla. Este hombre tan solo terminó con algunos moretones y cortes menores en el cuerpo. O sea, ¿qué? ¿Qué dirás? Yo digo que le salvó su ángel guardián. Su ángel guardián era alguien totalmente extraordinario que lo protegía de todo. Quizás no era su momento todavía. O sea, este hombre volvió a burlar a la muerte y lo hizo éticamente, por así decirlo. Y fíjate que este accidente tan solo sucedió 3 años después del incidente mencionado con anterioridad. Luego, en 1970, mientras él conducía su automóvil, este se incendió a causa de una falla en el motor que se sobrecalentó y hizo que las chispas llegaran al depósito de aceite, provocando que el auto se incendiara por completo. Pero adivinen qué sucedió. Fran Celia logró salir 30 segundos antes de que su auto se prendiera en fuego, saliendo totalmente ileso de un nuevo y extraordinario incidente. ¿No te parece que esto ya se está poniendo muy bueno? Así que aprovecha el tiempo y coméntame en los comentarios una experiencia de pura suerte y poca lógica que has vivido en tu vida. Te leo luego. El siguiente incidente sucedió en 1973 y nuevamente como protagonista a Fran y su auto, porque su otro auto, mientras él también iba manejando, se incendió porque el motor de su coche se manchó con aceite caliente debido a una bomba que estaba funcionando un poco mal, haciendo que las llamas se propagaran por el conducto de ventilación. Fran corrió con la fortuna en ese momento de tan solo haberse quemado el pelo, pero no sufrió ninguna otra herida. Guas. Es momento de bailar. Y esta experiencia suya me dio un poquito de gracia, y no por la experiencia en sí, sino porque al informarme para hacer el guión y al mismo tiempo el video, vi otros videos de YouTube que hablaban sobre este señor. En uno de ellos mencionó que esa era la razón por la que el señor se quedó calvo. Y a mí se me hizo gracia y también un poco de sentido. Bueno, tras este corte simplemente quería sacarte una sonrisa. Espero que haya funcionado. Si fue así, deja tu like. Pero escucha esto. En 1995, este señor fue atropellado por un autobús en Zagreb, una de las ciudades más pobladas, digamos, de Croacia. Y adivinen qué, este señor no murió y tampoco sufrió de heridas graves. Un punto más para la vida. Pero ¿sabes qué es lo que uno pensaría en este momento? O al menos lo que yo llegaría a pensar por cómo lo denominan también, y es que no sé si este hombre tiene suerte o lo que tiene es mala suerte, o quizás ambos. Quizás Dios le mandó demasiadas pruebas, pues ya era un guerrero muy fuerte para él. Pero antes de cerrar con broche de oro, falta la última de sus más grandiosas experiencias. Esta se llevó a cabo
o más bien sucedió en el año 1996, cuando Frank se encontraba en su automóvil. Él estaba manejando por la curva de una montaña y para esquivar un choque frontal contra un camión de las Naciones Unidas, hizo una maniobra que lo llevó a chocar su auto contra una barrera y cayó por un barranco de no más ni menos de 90 metros de altura. Pero ahora sí viene la chica. Este hombre, como si fuera un guión de la película de Rápidos y Furiosos, antes de que su coche cayera por aquel barranco, este hombre salió de su auto, no sé cómo, pero salió de su auto, ponerle que se tiró de su auto y se aferró con todas sus fuerzas a un árbol, como si su vida dependiese de ello. Pero si nos ponemos a pensar, sí, su vida sí dependía de ello. Y así es como este hombre se salvó en otra ocasión más. O sea, este hombre tiene sentido arácnido, es lo único que puedo decir. No hay otra explicación. Y ahora es momento de que comentes un auto menos y un punto más. Pero bien, ahora sí vamos con la cereza del pastel instantes. Frank Selak, un hombre que supo sortear los obstáculos en su camino con eficiencia o quizás ayuda divina. Luego de haber pasado por sus pocas ordinarias experiencias de vida, finalmente fue alcanzado por una gran fortuna. Pues en 2003, tan solo 2 días después de haber cumplido 74 años, este hombre ganó la lotería, llevándose el premio mayor en ese entonces en la lotería de Croacia. Este hombre ganó aproximadamente $1 millón, dinero que en mayor parte donó a sus familiares y amigos, aunque también se compró una casa muy lujosa. Pero después como que se fue arrepintiendo, prefiriendo otra vida y vendió nuevamente esa casa lujosa en 2010, volviendo a su vida humilde con su quinta esposa. Y lo último que le quedó de ese dinero lo utilizó para pagar una cirugía de cadera y para construir un santuario a la Virgen María como agradecimiento de su buena fortuna. ¿Un final feliz? Para un hombre con suerte. Y bien, instantes, esa es gran parte de la historia de Frank Selak. Y todo lo que le ha sucedido en el transcurso de su vida lo ha llevado a categorizarlo, por así decirlo, como el hombre más afortunado y desafortunado del mundo. Y él solo comentó una vez: la vida es mucho más extraña que cualquier película. Instante, ¿y tú qué opinas? ¿Tú crees que este señor tenía mucha suerte o nada de suerte? En lo particular, lo que yo creo es que sí tenía bastante suerte, así que mis respetos para este señor que ya no está, pero que nunca va a desaparecer por completo. Y cabe mencionar, para agregarle a esto, y es que este señor dejó este mundo el 10 de noviembre de 2016. Eso fue todo. Lee Quizás Me Extrañas en Wattpad y bienvenido a este instante.